¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Aquí vamos otra vez. Hablaremos del Perú, sí, pero ya no nada más del Perú. Vamos a atender un tema que también es de larga data ya y de importancia, de gran importancia. Tiene que ver precisamente con la exmandataria, con la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, y este juicio que a todas luces y desde la perspectiva jurídica ha tenido un desarrollo anómalo completamente, que desde el ámbito jurídico podría calificarse como irregular. ¿Entiende lo que le digo? Es decir, un proceso que no se ha ajustado, valga la redundancia, a proceso. Por lo pronto se aplazó. Esto fue a petición de la defensa, hay que dejarlo claro. A petición de la defensa se aplazó el juicio contra Yanine Áñez. Pero, ¿por qué? Pues hay una razón. Porque había un juez suplente. Y esto a la defensa no le gustó, con toda razón, por supuesto, y se aplaza. Sin embargo, el deterioro de salud de la expresidenta Yanine Áñez ha sido algo que hemos venido reportando desde hace mucho tiempo aquí en el programa. Por supuesto, ahora esto pudiera agravarse. Ella decidió mantener ayuno precisamente por este proceso. Vamos a estar hablando con su hija para conocer más detalles y también con su abogado. Eso es Bolivia y ese es el primer tema de esta noche. El segundo tema de esta noche es el Perú. Están pidiendo la renuncia del ministro de Salud. Pidiendo la renuncia del ministro de Salud. Hay dos temas concretos con el ministro de Salud. Uno tiene que ver con una investigación en el ámbito judicial por presunta corrupción. Y el otro tiene que ver con, en mi país le decimos agüitas milagrosas, ¿no? Es decir, productos que se anuncian o se promueven como beneficiosos para la salud, que curan ciertas cosas y que finalmente no hay sustento científico que pruebe así las cosas. Entonces, estos son los dos ámbitos por los cuales están bombardeando ahora a este recién estrenado ministro de Castillo, como tantos otros, ¿verdad? Como tantos otros. Así que la cosa no para en el Perú. ¿Cuándo va a parar? No sé. Se ha expuesto bastante, se ha mostrado bastante, se han dado todos los elementos necesarios, se ha dado el seguimiento necesario. Ahí está el Congreso, hará lo que quiera hacer o hará lo que tenga que hacer. Esa es una pregunta. ¿Qué harán los peruanos? Esa es otra. ¿Qué hará Castillo? ¿Qué harán? Todas esas preguntas quedarán en el aire, pero sin duda alguna, en manos de los peruanos. Son los únicos que pueden decidir su futuro, que pueden decidir su presente. No es un medio de comunicación, no es un servidor, no es una entrevista, no es una investigación. Nada de eso va a definir el presente y futuro de los peruanos. Son los peruanos los que tienen que decidir su presente y su futuro. Hay que asumir siempre esa responsabilidad. Iniciemos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluAñez. El hashtag es ConcluAñez, numeral ConcluAñez. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter, ConcluAñez, esa es la etiqueta. Estaba previsto que empezara, ya le decía yo, este jueves, el día de hoy, el juicio, pero un tribunal de La Paz decidió aplazarlo contra la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, por el caso conocido como golpe de... Oiga, esto que le voy a decir de Perú, es que el desastre es superlativo, ¿eh? Olvídese ya de los demás ministerios y de que el premier, es que esté pasando esto con el Ministerio de Salud en medio de una pandemia, yo creo que es incluso más peligroso que todo lo que le he venido hablando durante 3 semanas. Mire, de entrada, el Autónomo Colegio Médico del Perú está pidiendo la renuncia del recién nombrado ministro de Salud del cuarto gabinete,
en 6 meses de Castillo, del presidente Castillo. En un momento voy a estar hablando con el doctor Raúl Urquizo, que es el decano, ¿sí? Pero a ver, le adelanto la etiqueta por si quiere hacer comentarios. Conclucastillo 9. El hashtag es Conclucastillo 9. Esa es la etiqueta. Sus comentarios con Conclucastillo 9 como etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, ¿no? Ya explotaron las polémicas con esto del ministro de Salud. Están exigiendo la renuncia del doctor Hernán Cóndori. La petición se sustenta en el hecho de que el ministro tiene un proceso disciplinario abierto por presunto ejercicio ilegal de la medicina y publicidad engañosa. ¿Ok? En eso es en lo que se sustentan. Hay otras cosas que están siendo investigadas, ¿no? Pero en este caso particular se sustentan en esto. Proceso disciplinario abierto por presunto ejercicio ilegal de la medicina y publicidad engañosa. Imagínense la ficha. CNN contactó al Ministerio de Salud, desde donde se informó que por el momento no va a haber ningún comunicado sobre el tema. Entonces, bueno, como siempre, escondiéndose, no dando la cara, pero pues los demás, los que señalan, aquí están, y es mi invitado de la noche, un protagonista. Me acompaña esta noche el doctor Raúl Urquizo Arestegui, que es el decano del Colegio Médico del Perú. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Y realmente estamos muy preocupados de lo que pasa en la salud de nuestro país. Es que en medio, además de una pandemia, que esté pasando esto y que haya un nombramiento así es gravísimo, pero déjeme agregarle a esto información que estoy seguro que usted me podrá confirmar o nos podrá confirmar. No solamente es el tema del actual ministro de Salud, no. Es que el viceministro de Salud Pública, que es Gustavo Rosell, renunció al cargo protestando precisamente por la designación del titular de la cartera, ¿no? Al mismo tiempo, renuncia el equipo consultivo de alto nivel, que es prácticamente el encargado de la toma de decisiones por el tema de las vacunas, los grupos a ser vacunados, etcétera, los que coordinan prácticamente el plan de vacunación. Estamos hablando de otra renuncia más que se presenta. ¿Esto es correcto, doctor? ¿Esto Sí, se ha dado y lo puede confirmar? Sí, es correcto. Tenemos la información de que el viceministro Gustavo Rosell, que viene desde el gobierno anterior como viceministro, y es lo que ha dado la continuidad para que el programa de vacunación sea eficiente, ¿no? Y tal modo de que no solamente él ha renunciado, también el comité consultor, expertos, vacunación, y así una serie de funcionarios, también directores, que están renunciando, y realmente en plena pandemia, en la tercera ola, renuncian y realmente agrava la situación de salud en nuestro país, ¿no? Es por esa razón que el Colegio Médico, por todos los antecedentes que hemos encontrado del actual ministro, no reúne las condiciones mínimas como un perfil para que pueda conducir esta cartera de tanta importancia, ¿no? A ver, lo de Hernán Cóndori, pues es catastrófico, o puede ser catastrófico en términos de vidas incluso en el Perú, lejos del ámbito político, y esto es muy importante, quiero asentarlo. El doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, habla en este programa sin ningún tinte político, habla enfocado en el tema de salud, la tercera ola de la pandemia y en las preocupaciones que como médico, como decano del Colegio Médico tiene, sin involucrarse, sin inmiscuirse en tema político. El sustento concreto, decano, sobre Hernán Cóndori, ¿cuál es? ¿Por qué no es una persona calificada para ejercer precisamente el ministerio? Al margen del color político, porque el Colegio Médico no ve eso, sino lo que ve es el perfil que este encargo de esta cartera debe ser por un profesional que tenga conocimiento y experiencia en el manejo de la salud pública. Y lamentablemente este ministro no reúne esas condiciones. Además, es un ministro que ha estado promocionando productos sin ninguna base científica,
por otro lado ha estado ejerciendo la profesión, asumiendo de que era obstetra, ¿no? Porque en su consultorio hace una serie de procedimientos que solamente de acuerdo a nuestro código de ética lo puede ejercer un médico ginecobstetra, ¿no? El argumento es que su esposa es obstetriz, ¿no? Se hace pasar como médico obstetra y realmente genera una confusión, ¿no? Sobre todo en las zonas más vulnerables, la población se deja engañar, ¿no? Y entonces, aparte de eso, ya el colegio médico, en la gestión anterior, inició un proceso ético-disciplinario en el Consejo Regional de Huancayo, en la cual nosotros recién tenemos un mes en la gestión y hemos estado recopilando y realmente ya la decana del Consejo Regional, por oficio, ya ha iniciado ese proceso indagatorio para qué artículos del Código de Ética ha violado, ¿no? Y en ese sentido, para que tenga un debido proceso, ¿no? Pero eso es en cuanto a lo que es su comportamiento como médico, ¿no? Las otras denuncias que tiene la Fiscalía es ajeno al Colegio Médico. Ya la Fiscalía ha iniciado desde hace unos años un proceso de investigación por malos manejos, ¿no? Pero eso no nos compete al Colegio Médico, sino a la Fiscalía. El Colegio Médico lo que vigila es su comportamiento, el manejo del acto médico, ¿no? Claro, claro, no, lo entiendo perfectamente, por eso yo no traía al tema lo que se está investigando en la Fiscalía para que nuestra audiencia no se confundiera. Es otro proceso, tiene que ver con presunta corrupción, pero no es lo que se está hablando aquí, no es el motivo por el cual pide la renuncia el Colegio Médico del Perú, no es meramente médico en sus capacidades, en malpraxis, en términos disciplinarios. Es tan grotesco escuchar esto en medio de una pandemia y además verlo como ministro de Salud con todos estos antecedentes que nos da el doctor Raúl Urquizo Arestegui, decano del Colegio Médico del Perú, porque incluso si no fuera ministro de Salud, estas agravantes que está mencionando el doctor Urquizo pudieran hacer que cualquier médico perdiera su licencia, ¿sabe? Que perdiera su licencia como médico. Entonces, hoy por hoy, hay un ministro de Salud escogido por el presidente Castillo que en realidad debería estar siendo evaluado para ver si se le deja o no la licencia médica. A ese grado de absurdo ha llegado el nombramiento de algunos de los ministros de Castillo. Voy a marcar una pausa, doctor Urquizo, para preguntarle algo. Vamos a pecar de inocentes, ¿no? Dirán muchos, bueno, pero es que el presidente no sabía, no tenía por qué saber todo esto. Primero, sí tenía por qué saberlo, pero además yo le quiero preguntar y que usted nos diga, si se hubiera acudido al Colegio Médico para consultar precisamente las capacidades médicas del actual ministro de Salud, Hernán Cóndori, ¿se podría haber obtenido este récord antes de nombrarlo ministro de Salud, correcto? Me lo dice después de la pausa, solo para saber si esto se podía haber evitado solo con una consulta, con un órgano que podría dar precisamente una ampliación de las capacidades o no del candidato. Regreso entonces, estoy con el doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú. Ya vengo con él después de la pausa. Sigo conversando con el doctor Raúl Urquizo, que es el decano del Colegio Médico del Perú, y yo le preguntaba, estamos viendo que al frente del Ministerio de Salud, hoy por hoy se encuentra una persona, Hernán Cóndori, que de acuerdo a sus calificaciones incluso podría estar en riesgo de perder su licencia médica, ¿no? Por lo que ya hemos explorado. Y yo digo, bueno, a lo mejor no sabía el presidente. Oiga, si lo hubieran consultado, doctor, se hubieran acercado al colegio médico para que les diera las calificaciones y las capacidades de el señor Hernán Cóndori, ¿se hubiera podido determinar esto antes y evitar lo que hoy estamos hablando? Bueno, en principio los presidentes no consultan al colegio médico, como tampoco el colegio médico propone, pero lo que sí nosotros tenemos la obligación de decir el perfil, que sea un profesional, primero con valores éticos, morales, y que tenga un perfil, experiencia en salud pública, que tenga una meritocracia. Eso sí, más de una vez hemos señalado como colegio médico, ¿no?
Y este ministro lamentablemente no reúne ninguna de esas condiciones. Es por esa razón que estamos pidiendo la destitución inmediata o la renuncia inmediata del ministro, porque realmente no representa, y mire lo que está pasando en menos de 48 horas, la renuncia de todos los funcionarios, y esto agrava la crisis sanitaria en tercera ola, ¿no? Y eso, a nuestro juicio, es una irresponsabilidad, ¿no? Han debido evaluar mejor de su grupo político para nombrar los mejores cuadros, ¿no? Que probablemente tengan también profesionales de buena calidad. Y nosotros no vamos acá por el color político, porque la salud pues, está por encima de cualquier color político, y como colegio médico nosotros tenemos la obligación de decir cuando las cosas están mal, hay que señalarlo, y esperemos que el presidente nos escuche, como todas las sociedades científicas, las academias de medicina, cirugía, las universidades que tienen facultad de medicina, todos mayoritariamente están pidiendo la destitución inmediata, ¿no? Y la voz del colegio médico es la expresión de todo el gremio médico, ¿no? Es por esa razón que nosotros esperemos que rápidamente haga ese cambio, porque estamos en tercera ola, ¿no? Y realmente si no se toman esas medidas rápidas, ¿qué va a pasar con la población, ¿no? Y realmente sería lamentable, ¿no? Claro, por supuesto, ya lo creo que sí. No, y cuando decía yo que si el presidente les hubiera consultado, lo decía de forma irónica, por supuesto debe tener un equipo que se encargue de hacer una revisión de antecedentes de cualquiera que sea considerado para ocupar un cargo en ministerio, pero parece que no aprende. Van 4 gabinetes, 4, y no pueden checar el historial. Hay que checar el historial para que ya no tengan estas sorpresas. Dígame algo con toda honestidad, mi estimado doctor Urquizo. La situación actual en las capacidades de Cóndori podrían, independientemente de que esté en el Ministerio de Salud o no, en el ámbito médico, hoy como está, ¿podrían llevarlo a él o a cualquiera a perder su licencia? Claro, las acciones del colegio médico es una llamada de atención hasta la suspensión, hasta la expulsión, dependiendo de la gravedad de la falta, ¿no? En este caso está el proceso indagatorio en la cual el ministro tiene que defenderse, dar sus argumentos, porque las evidencias que tenemos son los videos, son las fotos, la publicidad engañosa que ha estado manejando, y eso lo juzga un comité, primero la región donde él trabaja, y cuando el médico acusado, cualquiera que sea el debido proceso, no está satisfecho con el dictamen, tiene otra segunda instancia, que es el Consejo Nacional, donde nosotros estamos en el Comité Ejecutivo, eso se envía al Consejo Nacional, y allí también en esa segunda etapa también tiene el derecho de poder defenderse, ¿no? Porque la parte del colegio médico no es punitivo, sino es que el médico tome conciencia que se cometió un error, evitar en el futuro, porque eso por ley nos obliga a la vigilancia ética deontológica, ¿no? Y es por esa razón que muchos aceptan a veces cuando cometen falta y no vuelven a repetir, pero aquel médico que los dictámenes del colegio no lo cumple, o sea, suspensiones, todo puede llegar a la expulsión, ¿no? Como algunas veces se ha hecho eso. Pero eso es un proceso disciplinario, de respeto, y en este caso inclusive tenemos la evidencia que el ministro, el médico general, el médico general también puede ser ministro, pero si tiene algunas experiencias básicas, y además también de acuerdo a su ficha, pues no registra ninguna otra especialidad, que es su obligación cuando uno tiene que estar registrado. Y por otro lado también la habilidad está en función a cumplir sus obligaciones con el colegio médico, y la ficha dice está inhábil porque no ha cumplido sus obligaciones económicas con respecto al colegio médico, ¿no? Válgame Dios, ¿qué le puedo decir? Doctor, me tengo que despedir, pero ¿qué más se puede decir? ¿Qué más? ¿Qué más? Es el doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú. Muchísimas gracias, doctor. Espero que este error no cueste vidas. Ojalá, porque tristemente en ese ramo, en la medicina, a veces los errores cuestan vidas, y imagínese usted, en tercera ola de COVID. Bueno, te mando abrazo, doctor. Mil gracias. Y eso es lamentable en esta situación que estamos pasando al país.
pues espero que todo salga bien. Doctor, gracias. Gracias, el doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, me acompañó. Voy a hacer una pausa y regreso. En Instagram estoy a sus órdenes, F del Rincón es la cuenta en Instagram, F del Rincón, y gracias Perú, porque bueno, del Rincón ahora, mi apellido es tendencia. Muchísimas gracias, yo nada más hago mi trabajo. Tienes 5 minutos.